Shalom, Yahweh les bendiga, que Dios les bendiga. Hoy quiero, este programa, este vivo, lo vamos a hacer para hablar sobre la sobrenaturalidad de lo que es la Torá, de lo que es la ley de Dios. Hoy vamos a hablar sobre un tema que viene siendo detenido, un tema que viene siendo relegado durante generaciones. ¿Por qué muchas veces el pueblo de Dios no le gusta estudiar o no le gusta seguir lo que es la ley de Dios? Cuenta la misma Escritura de que la palabra de Dios muchas veces no es escuchada por el pueblo, por los hijos de Dios, porque la misma Escritura menciona de que el pueblo de Dios es de dura cerviz. El pueblo de Dios en muchas oportunidades ha sido duro en corazón, ha sido duro en pensamiento, ha sido duro el pueblo de Dios en discernimiento y no ha querido poner por obra la palabra de Dios. Han sido muchas las excusas que se han tomado desde los primeros tiempos hasta el día de hoy para no poner por obra la ley de Dios. Muchos dicen la ley de Dios está abolida, muchos dicen la ley de Dios ya no existe, no aplica porque los sacrificios no hay que hacerlos. Es así, es verdad, no hay que hacer sacrificios. No estamos en un tiempo de sacrificios. Jesús, Yeshua, Él fue el Cordero. Jesús Yeshua, Él fue la vaca roja. Jesús Yeshua, Él fue las tórtolas. Yeshua cumplió los sacrificios. Allí en la cruz cumplió todos los sacrificios. Pero, ¿qué es la ley de Dios? ¿Qué es la Torá? Todo esto que se viene escuchando en estos últimos años, en muchas congregaciones, en muchos movimientos que han surgido, ¿qué es la Torá? ¿Por qué muchos creyentes cristianos le tienen recelo a este conocimiento? ¿Por qué mucha gente no está de acuerdo? Hoy vamos a hablar sobre eso. ¿Qué es el ciclo de la Torá? ¿Qué es la Torá en sí? Yo entiendo que la cristiandad, los creyentes, los cristianos, tienen un ciclo de evolución. Desde los primeros tiempos, desde que Yeshua caminó sobre la tierra, muere, resucita, va a los cielos, desde esos tiempos comienza una etapa de madurez en la iglesia de Cristo. ¿Madurez a qué me refiero? La madurez en la iglesia de Cristo fue, precisamente el apóstol Pablo lo menciona. Desde que Yeshua va a los cielos, a partir de ese momento fue puesto en marcha el misterio de la iniquidad. Satanás puso en marcha el misterio de la iniquidad desde los tiempos en que Yeshua comenzó a expandirse las naciones de la tierra. Cuando en las naciones de la tierra vieron que era tal, pero tal el crecimiento de los creyentes en Yeshua, en el nuevo Hijo de Dios. Recuerden que cuando Yeshua cuando comienza su ministerio, cuando los discípulos comienzan a predicar las buenas nuevas, comienzan a predicarlo a Él, todavía no habían sido escritos los evangelios. Todavía no había sido escrito el libro de Revelaciones, Apocalipsis, nada había sido escrito del Nuevo Testamento. Pero esto creció y creció tanto que las distintas naciones de la tierra tuvieron que tomar una decisión. O tomamos a esta creencia o nos confrontamos con aquellos que creen. Roma, ¿qué es lo que hizo? Roma aceptó la creencia en Yeshua y tomó a Jesús y lo romanizó. Recordemos que Yeshua era judío, recordemos que Yeshua era hebreo, que la cultura en la que él se movía era una cultura muy distinta a la cultura romana. Pero Roma, como ve que crece tanto y tanto y tanto el número de seguidores en Yeshua, ellos toman a Yeshua, la imagen de Yeshua, e intentan meterlo dentro de un molde que Roma tenía en aquel momento. ¿Qué es lo que hacen? Cambian. La Escritura menciona que hay muchos que intentaron cambiar los tiempos y la ley. Roma lo primero que hace es eso, cambia los tiempos y la ley. Cambia los tiempos porque las fiestas del Señor, no las fiestas judías, no las fiestas levíticas, las fiestas del Señor, así lo menciona la Escritura, fueron borradas del mapa.
con los primeros seguidores en Jesús. Yom Teruah, Yom Kippur, la fiesta de los tabernáculos, desaparecieron de la esfera del creyente cristiano, de los primeros creyentes, cuando entró a Roma la creencia en Jesús. El Jesús judío, el Jesús hebreo dejó de ser Jesús judío y Jesús hebreo, y hoy tenemos muchos creyentes que no saben que Jesús fue judío o que Jesús tenía una cultura hebrea. ¿Qué es lo que acontece con el pasar de los años, con el pasar de los siglos? El misterio de la iniquidad que fue puesto en marcha precisamente por el enemigo desde los primeros tiempos, consiguió despojar o separar al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, de la cultura, de su cultura, la cultura hebrea. Es así que comenzó la Iglesia católica en un comienzo, con grandes referentes. No podemos decir que todo lo malo sale de la Iglesia católica. ¿Por qué? Porque los primeros creyentes en Yeshua de Roma fundaron lo que fue la Iglesia católica. Hay obispos que han escrito tremendos libros y traducciones bíblicas. Pero dentro de Roma, dentro de una cultura greco-romana, en la cual adoraban a muchos dioses, debemos entender el porqué de la idolatría en el pueblo de Dios. La idolatría en el pueblo de Dios viene precisamente porque la nación de Israel era la única nación monoteísta del mundo en aquellos tiempos. En los tiempos de Yeshua no existía otra nación a nivel mundial que sea monoteísta, que crean en un Dios. Entonces Roma al tomar la imagen de Jesús, la imagen de Yeshua, y no ser una nación monoteísta, transfirió su idolatría, porque tenían muchos dioses, y la posicionó dentro de la creencia en Jesús. Es por eso que la Iglesia Católica, influenciada obviamente por el romanismo y por la cultura griega, comenzó ¿a qué? A hacer lo que estaban acostumbrados. ¿Y a qué estaban acostumbrados? A adorar a distintos dioses. Es por eso que dentro de la misma cultura, en aquel momento, de los padres de la Iglesia Católica, también se permitió el adorar vírgenes, santos y bueno, cuanta imagen conocemos nosotros que hay dentro de la religión. ¿Qué es lo que acontece? ¿Por qué te digo que el creyente evoluciona? Y es bíblico que vamos a evolucionar hasta el punto en que venga Yeshua. Por eso que debemos estar preparados. Las revelaciones de Dios tienen un tiempo. Las revelaciones de Dios tienen un tiempo indicado. La palabra de Dios dice, te mostraré cosas ocultas que ojo no vio ni oído oyó, pero a su tiempo. ¿Sabes qué? ¿Qué te puedo decir? Que en los primeros tiempos lo que aconteció era lo necesario. Luego acontece, después de varios siglos, que dentro de la misma Iglesia Católica surge un movimiento que protesta ¿de qué? De muchas cosas. Protesta de adorar imágenes, no hay que adorar imágenes, no hay que comportarse de determinada forma, como lo hizo quizás en algún momento la Inquisición, ¿no? Romana. ¿Y surgieron quién? Los primeros padres de la Iglesia protestante. Los padres de la Iglesia protestante comenzaron a protestar ¿de qué? Comenzaron a protestar de lo que ellos veían que estaba mal dentro de la Iglesia Católica. De hecho, muchos de ellos fueron muertos, asesinados. Pero ellos protestaron, por ejemplo, de la adoración. No podemos adorar imágenes porque la palabra de Dios dice en el primer mandamiento, no tendrás otros dioses delante de ti, no te postrarás delante de imágenes, no harás imágenes para adorar. Está muy bien que haya sido hecho de esa manera. Los padres de la Iglesia protestante comenzaron a protestar sobre cosas que vieron dentro de la Iglesia Católica, salieron de la Iglesia Católica y ¿qué aconteció? Se crea la nueva religión en una determinada etapa de la historia de la humanidad, la nueva religión protestante. De allí salieron muchas ramas, las cuales conocemos hoy.
las ramas de la iglesia protestante que surgieron en todas las naciones de la tierra. El movimiento comenzó a protestar y en todas las naciones de la tierra se vio gente que estaba protestando sobre cosas que veían que se hacían mal dentro de la iglesia católica. Y surgió la iglesia protestante, las distintas ramas, porque la cristiandad es un movimiento que tiene más de 10.000 denominaciones, 10.000 formas distintas de ver la Biblia. Y así surgieron dentro del protestantismo la iglesia pentecostal, la iglesia bautista, las iglesias adventistas y distintas ramas de la iglesia que creen en que Yeshua es Dios, que Jesús es Dios y es el Salvador de la humanidad. Pero ¿qué te puedo decir? ¿De dónde salió el protestantismo? El protestantismo sale de una cultura greco-romana que estaba muy influenciada por la idolatría. Pero ¿qué acontece? Cuando comienza el protestantismo a desarrollarse en las naciones de la tierra, notamos algo. La historia nos dice que la cristiandad madura. Claro que maduró. La cristiandad evolucionó. Claro que evolucionó. Dejaron de adorar imágenes y muchas cosas que no están bien. Perfecto. Pero llevaron consigo las iglesias protestantes un bagaje de aprendizajes y una serie de aprendizajes y conocimientos que inconscientemente tomaron de dentro de la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que aconteció? Las iglesias protestantes comenzaron a nivel mundial a crecer, con la bendición de Dios, con el respaldo de Dios, con las distintas visiones. Vive Yahweh que cada visión tiene mucho de cierto, pero también cada una tiene mucho de incierto. ¿Por qué? Porque la falta de conocimiento hace que el pueblo de Dios perezca. Dice la Escritura que el pueblo de Yahweh perece por falta de conocimiento. ¿Y qué aconteció? Comenzaron las iglesias protestantes a crecer a nivel mundial y nos encontramos con que el primer mandamiento lo cumplen perfectamente. Gloria a Dios, el primer mandamiento se cumple. No tendrás otros dioses delante de mí, no nos hicimos imágenes, no adoramos santos, no adoramos vírgenes. Gloria a Dios. Pero pasan 2 mandamientos más y nos encontramos con el 4.º mandamiento. Guardarás el día de reposo. Guardarás el Shabbat. ¿Y qué acontece? Allí ya se acabó. O sea, ni el 4.º mandamiento pudo cumplir la iglesia protestante. ¿Por qué? Porque dentro de la misma iglesia católica se malinterpretó una traducción del latín, del griego al latín, del latín al castellano, alguna lectura que se interpretó como Dominus Dei, el día del Señor, y se tradujo como domingo, y las iglesias protestantes comenzaron a decir el domingo es el día del Señor. ¿Por qué? Porque traían un bagaje de aprendizaje que todavía no habían podido dejar atrás. Es por eso que es necesaria una reforma dentro de la iglesia evangélica, de la iglesia protestante en este tiempo. Es necesaria una reforma dentro de la iglesia protestante. ¿Por qué? Porque el creyente debe seguir evolucionando. Y porque se debe seguir evolucionando, ¿saben por qué? Porque Yeshua viene pronto, verdaderamente viene. Entonces, ¿qué debe hacer la iglesia hoy? Abrazar a Yeshua, abrazar lo que la cultura de los tiempos de Jesús era. Evolucionar. Y este es el tiempo. Fíjense ustedes, en los tiempos de la iglesia católica, en los primeros tiempos de la iglesia romana, no había movimiento protestante y la iglesia avanzaba, la cristiandad, aclaremos, son hermanos, los hermanos católicos, son hermanos nuestros porque creen en el mismo Dios y creen
que Yeshua, que Jesús es Dios y es el Salvador, es el Mesías. Tienen sus errores, como también tiene la iglesia cristiana evangélica. Entonces, para seguir con el tema, en los tiempos en que estaba la iglesia católica no era necesario un cambio. ¿Hasta qué? Hasta que Dios dispuso un cambio repentino. Surgió la iglesia protestante. Hoy en día la iglesia protestante comenzó a abrazar algo y dejar de lado otra cosa. ¿Qué comenzó a abrazar? Comenzó a abrazar la gracia y dejó de lado la ley de Dios. Cuando el significado de gracia en sí, de gracia, significa que esa gracia es que Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos para poder avanzar, pero arrepentirnos para poder ponernos de nuevo bajo su cobertura y poner por obra su palabra. Pero se comenzó a predicar en muchas iglesias cristianas que la gracia da para todo, que vos podés pecar deliberadamente, arrepentirte y te vas al cielo. Pero no es correcto. Entonces ha llegado un tiempo, los últimos años, y habrán notado que hace alrededor 10 años hacia atrás, los movimientos de raíces hebreas comenzaron a crecer en una manera abismal, comenzaron a crecer de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque ha venido el tiempo de una nueva revelación, ha venido el tiempo de un nuevo salto, ha venido el tiempo de una nueva madurez, una nueva evolución del pueblo de Dios. De la iglesia católica pasamos a la iglesia protestante, de la iglesia protestante tenemos que pasar, evolucionar y pasar a otro nivel. ¿Cuál es el otro nivel? El nivel de la verdad. El nivel de seguirnos despojando de cosas que no corresponden delante de los ojos de Dios. La palabra, por ejemplo, habla de las fiestas del Señor. No dice las fiestas judías, no dice las fiestas levíticas, no, las fiestas del Señor. Yeshua las conmemoraba. Y la misma palabra de Dios dice que debemos andar como Él anduvo, caminar como Él caminó. Entonces, si Yeshua conmemoraba y vivía las fiestas, ¿por qué nosotros no? ¿Saben que en la palabra de Dios dice que Dios hizo pacto eterno con su pueblo? La palabra eterno significa para siempre. Y son fiestas en las cuales el pueblo de Dios debe conmemorar, dice, por todas sus generaciones. Debemos conmemorar las fiestas levíticas. Pero el haberse desprendido desde un principio de la cultura hebrea y el conocimiento que tenía Yeshua, los discípulos, y toda esa cultura nos llevó a que llegamos a la época, a la década, al año 2000, 2020, y no sabemos que cada una de las fiestas levíticas son cumplimientos que Yeshua hizo y debe hacer. Entonces, si no conocemos nosotros las fiestas levíticas, difícilmente podemos conocer la Biblia. Si no conocemos las fiestas levíticas, no es posible interpretar el libro de Apocalipsis. Nadie puede interpretar Apocalipsis si no conoce las fiestas levíticas. Porque Yeshua va a venir a cumplir en esas fiestas. Entonces es tiempo de dar un salto. ¿Un salto hacia dónde? Quiero leerte un versículo que seguramente te va a traer luz sobre lo que quiere Yeshua para nuestras vidas. Está en San Lucas 4, 16. San Lucas 4, 16 dice así. Fíjate. Vino a Nazaret, esto es Yeshua, donde se había criado, y en el día de reposo, esto es el Shabbat, el sábado, entró en la sinagoga como era su costumbre y se levantó a leer. Bien. En primer lugar, Yeshua, entraba a las sinagogas como era su costumbre. Eso quiere decir que Yeshua iba a las sinagogas los sábados a enseñar. Punto número 1. Absolutamente nadie que no forme parte de un sacerdocio puede entrar a una sinagoga a predicar. Yeshua era considerado en aquel tiempo, en los tiempos en que él caminaba sobre la tierra, un rabí. Era considerado un fariseo más. Jesús estudió. Jesús estudió.
Jesús predicaba de costumbre en las sinagogas. Te voy a dar un ejemplo. Si estás congregando en alguna iglesia, ¿qué pasa si abre la puerta un desconocido, se para en el púlpito de tu pastor y comienza a predicar? Seguramente tu pastor, los líderes, vos mismo le van a decir: bájese, hermano, ¿qué hace? ¿Qué hace allí faltando el respeto? No le conocemos y se para en un púlpito, ni pidió permiso. Lo mismo acontecía en los tiempos de Yeshua. Yeshua tenía la costumbre de ir a predicar a las sinagogas porque él era en aquel momento para los hombres un fariseo más, un rabino. Él era un estudioso de las Escrituras. Dice la palabra que él se hizo hombre, que Dios se hizo hombre. Ahora quiero que entiendas esto. Cuando Dios se hace hombre, Yeshua mismo, él debe vivir como hombre. Un ser humano, para poder llegar a un nivel de conocimiento, tiene que poder aprender. Yeshua, siendo Dios mismo, haciéndose hombre, necesitó aprender. Y no solo aprender comentarios. Yeshua debió aprender a leer y a escribir. Ustedes deben entender que en los tiempos de Yeshua no existía la escuela como existe hoy, en 2020, los colegios. En los tiempos de Yeshua eran muy pocas las personas que sabían leer y sabían escribir. Debían estudiar años con maestros y era muy costoso económicamente que alguien pueda aprender a leer y a escribir. Y Yeshua hablaba griego, hablaba arameo, hablaba hebreo, escribía, leía estos idiomas. Era un estudioso. Yeshua era considerado un maestro más que estudió. Y si él se hizo hombre, Dios se hizo hombre, ¿para qué se hace hombre? Para que nosotros entendamos que si Jesús, siendo hombre, pudo vencer al pecado, vencer la tentación, pudo hacer determinadas cosas, Él nos muestra que nosotros, siendo hombres, también podemos hacer lo mismo. Entonces Yeshua no pudo haber recibido sobrenaturalmente un conocimiento como si Dios le hubiese dicho: allí tienes el hebreo, allí tienes el griego, allí tienes el conocimiento, no te hace falta estudiar. No. Yeshua lo hizo como todos nosotros. Él aprendió. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿qué aprendió? Porque cuando Yeshua nació, como cuando la Escritura dijo que a los 12 años él se perdió y sus padres lo encontraron en una sinagoga debatiendo, estudiando, aprendiendo. En aquel momento, ¿qué estudió Jesús? Evidentemente no estudió los evangelios, no habían sido escritos todavía. Él los estaba escribiendo con su historia. Todavía no habían sido escritos. Evidentemente las cartas apostólicas no habían sido escritas. Evidentemente el libro de Revelaciones, Apocalipsis, no había sido escrito. Entonces, ¿qué estudió? Lo que estudió todo hebreo y todo judío y todo israelita hasta ese tiempo: los profetas y la ley. Es por eso que él dijo que no vino a quebrantar ni una jota ni una tilde de la ley, sino a cumplirla. Y la palabra de Dios claramente dice que debemos andar como él anduvo. Es por eso que esta nueva evolución en los creyentes nos debe llevar hacia andar como él anduvo. Porque el conocimiento es poder. Y debemos conocer la ley de Dios, la Torá, como Yeshua la conocía. Porque él estudió la ley y los profetas. Porque de él hablaban la ley y los profetas, y él debía cumplir la ley y los profetas. Siendo Dios mismo, cuenta la Escritura, de que Jesús comienza su ministerio luego de ser bautizado, y que la ruaj, el Espíritu, viene sobre él. Él comienza su ministerio no allí donde lo bautizó el Bautista. Dice de que él se fue hasta Galilea para cumplir su primer milagro, porque dice la Escritura que él dijo que fue a Galilea porque el profeta Isaías lo había profetizado antes.
para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. ¿Qué quiere decir esto? Que Yeshua cumplía todo. Es por eso que el cumplimiento de las Escrituras a nosotros nos eleva a otro nivel. ¿Por qué te crees que Deuteronomio 28 no se cumple en las naciones de la tierra? Yo te voy a decir algo, cuando Dios habla, Dios cumple. Deuteronomio 28 dice bendiciones de obediencia, maldiciones de desobediencia. Deuteronomio 28 dice bendiciones de obediencia. Acontecerá que si pusieres por obra, mis estatutos, mis mandamientos, mis enseñanzas, o sea, la ley de Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Serás cabeza y no serás cola. ¿Qué pasa con la cristiandad hoy? Tu artés y tu canasta de amasar estarán llenas. Esto es tu alacena. ¿Hay comida en todas las alacenas cristianas? Tus enemigos vendrán por un camino y por 7 saldrán dispersos. Estarás siempre por arriba, siempre, y nunca por debajo. ¿Están todos los cristianos siempre por arriba y nunca por debajo? ¿Sabes por qué? Porque la Escritura dice, acontecerá que si pusieres por obra. Y este es el tiempo en que el pueblo debe evolucionar. Porque también dice, en Deuteronomio 28, 15 en adelante, acontecerá que si no pusieres por obra todos mis mandamientos, mis estatutos, y pasa todo al revés. Seremos cola y no seremos cabeza. Nuestros enemigos vendrán por un camino y nosotros saldremos dispersos por 7. Dice la Escritura que estaremos por debajo y no estaremos por arriba. Dice la Escritura que Dios mismo nos va a perseguir y nos va a exterminar. Dice la Escritura que donde pongamos nuestras manos nada va a ser prosperado. Pero si ponemos por obra la Escritura, donde ponemos nuestras manos, todo es prosperado. Es por eso que ha llegado el tiempo de ¿qué? De la madurez, de la evolución del cristiano. ¿Hacia dónde? Hacia la medida del varón perfecto. Dice la Escritura que debemos perseguir la medida del varón perfecto, y la medida del varón perfecto es andar como Él anduvo. Él no quebrantó ni una jota ni una tilde de la ley. Jesús, Yeshua, vivía la ley de Dios. De hecho, Él es la ley viviente. Él es la Torá viviente. Jamás cometió un pecado. Pero es más fácil muchas veces, porque nuestra propia concupiscencia nos lo impide, alejarnos de la ley de Dios y pretender que nos vaya bien. Pero lamentablemente la palabra de Dios, la ley de Dios nos dice que 1 más 1 es 2. Nos dice la ley de Dios, si haces esto, te va a ir bien, pero si haces esto otro, te va a ir mal. Y hoy tenemos muchos creyentes a nivel mundial pensando que aunque hagan las cosas mal, el Dios de misericordia los va a bendecir. Pero como el testimonio y la realidad se mide bajo un parámetro, lo que ven los ojos, su realidad de vida dista mucho de lo que ellos piensan. Porque hay muchos creyentes que piensan que haciendo las cosas mal les puede ir bien. Sí que los hay muchos. Pero lo que tus ojos ven nos habla de que la cristiandad hoy en día no está viviendo las bendiciones de la obediencia. No todos son cabeza, pero sí muchos son cola. No todos tienen el alimento que necesitan en su hogar, pero sí muchos les falta el alimento. Es bíblico. Es bíblico. No todos están por encima, pero sí muchos están por debajo. No todo aquel sobre lo que pone sus manos es bendecido, pero sí hay mucha maldición. ¿Sabes por qué? Porque es necesario que la cristiandad evolucione. ¿Hacia dónde? Hacia la ley de Dios. Es necesario que el testimonio en las naciones de la tierra diga
Estos son verdaderos hijos de Dios. Te decía que lo que ven los ojos es el testimonio. ¿Y sabes qué? Al profeta Samuel se le presentó Yahweh y le dijo que vaya a ungir al rey David. A David, al joven. Él va a ungir, primero ve a sus hermanos y Dios le dice, no mires lo que tienes delante de tus ojos, porque el hombre ve lo que tiene delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Eso quiere decir que si en tu corazón, vos amas a Dios y quieres hacer las cosas bien, pero no sabes cómo hacerlo, el hombre va a ver lo que tiene delante de sus ojos. Y si tu testimonio no concuerda con lo que dicen las Escrituras, tristemente, la gente va a decir, ¿a dónde está tu Dios? Es difícil aceptar que estamos mal. Es difícil aceptar cuando no estamos viviendo bendiciones. Es difícil aceptar cuando estamos en un momento crítico y un momento difícil a nivel mundial. Es por eso que esta pandemia a todos nosotros nos ha traído ¿qué? Nos ha traído la pandemia a la cristiandad una posibilidad de evolucionar. Porque cuando a todos les va mal, a los cristianos les tiene que ir bien. Y la fórmula, ¿sabes dónde está? Aquí. La fórmula está en poner por obra la palabra de Dios. La fórmula está en saber que la ley no fue abolida. La fórmula está en saber que la ley de Dios debe cumplirse. Acontecerá que si pusieres por obra todos los mandamientos, los estatutos, estas bendiciones vendrán sobre ti. Esta es la introducción de algo que vamos a hacer, de algo que vamos a comenzar a hacer, porque muchos podemos decir, pero bueno, sí, yo quiero las bendiciones. La palabra de Dios dice, acontecerá que si pones por obra los estatutos, las enseñanzas, los mandamientos, ¿cuáles son? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo hacerlo? Bien, tenemos la respuesta. Desde los tiempos de Yeshua había un ciclo, la ley de Dios, el Pentateuco cristiano, los primeros 5 libros de tu Biblia, de mi Biblia, los primeros 5 libros eran divididos. En los tiempos de Jesús en 3 años y medio. O sea, durante un lapso de 3 años y medio se dividían los libros y se iba leyendo un pedazo cada semana, una porción cada semana. Luego Maimónides lo cambió y actualmente lo estamos haciendo en un año. Culturalmente se cambió en aquel tiempo, los tiempos de Maimónides. Un año para hacer el ciclo de la ley, el ciclo de la Torá. Dividimos en 54 semanas del año, que tiene 54 semanas un año, dividimos la ley de Dios, los primeros 5 libros. Tremendas bendiciones vienen a la vida de las personas cuando comienzan a conocer y ver lo que es la ley de Dios. ¿Sabes por qué? Así como vos lo podés hacer, así lo hizo Jesús. Así lo hizo Yeshua durante toda su vida. ¿Sabes por qué? Porque el ciclo de la Torá era un ciclo que comenzabas con Génesis 1.1, terminabas el último capítulo de Deuteronomio, ¿y sabes qué seguía después? Génesis 1.1 de nuevo. Por eso es un ciclo. Termina el otro, nuevamente. Cuando Yeshua comienza su ministerio a los 30 años, aproximadamente él contaba mínimamente con 22, 23 ciclos de la Torá. ¿Qué te parece? Eso es evolución para el creyente. Porque comenzamos leyendo Génesis en la primera porción y la cantidad de revelaciones que vienen a nuestras vidas para aplicar a nuestras vidas nos hace madurar tanto y nos lleva a tal bendición que allí se cumple la Escritura. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque yo lo vivo, porque hay mucha gente que lo está haciendo y lo está viviendo y quiero que te vaya bien. Es por eso que esta es la introducción ¿a qué? A que te juntes, te sumes a esto que vamos a comenzar a hacer. Vamos a comenzar a hacer 365 días con Dios, el ciclo de la Torá. Vamos a comenzar a hacer este ciclo en el cual vas a transitar todo un año el libro de la ley y vas a descubrir cada cosas tremendas
que no lo vas a poder creer. Y no solo en conocimiento, sino en aplicar a nuestras vidas lo que pasó en la Escritura. ¿Qué es lo que Dios te quiere decir en cada uno de los versículos, de los episodios bíblicos para que apliques a tu vida? Te vas a dar cuenta de que hay tantas cosas que no conocemos. Tantas cosas. Y Dios te bendice de tal manera. Te puedo asegurar, y este es un compromiso de parte de Dios. Te puedo asegurar que si haces el ciclo, todo el ciclo, cuando termine ese ciclo, el primer ciclo, tu vida ya va a estar cambiada por completo. Luego de que termines el primer ciclo de la Torá, verdaderamente vas a decir, como dice el libro de Jeremías, que llegará un tiempo en que diremos verdaderamente mentiras hemos heredado. Pero no mentiras por maldad, porque culturalmente fue despojada la cristiandad. Vos, yo, fuimos despojados culturalmente. ¿De qué? Del pensamiento hebreo, de los primeros pasos, de cómo Dios ve. Vos sabés que tenemos un Dios cuya cultura es hebrea. Tenemos un Dios que vive y habla en una dimensión y en una cultura que debemos comprender el por qué Él dijo determinadas cosas. Con este ciclo, te puedo asegurar que va a cambiar tu vida, tu visión de las cosas, todo va a cambiar. Si tenés un ministerio, prepárate porque Dios te va a levantar a niveles inimaginables. Si tenés una familia en la cual haya problemas, todas las familias tienen problemas, te lo aclaro. Vas a notar cómo Dios va a restaurar tantas cosas. Si aplicas en tu trabajo estas enseñanzas, Dios te va a elevar a cada niveles. Te invito a que te sumes al grupo. Creo que en la página de Pastor Facundo Ahumada hay figura 365 días con Dios, el ciclo de la Torá. Te invito a que te acerques, que pongas allí para suscribirte al grupo y todos los días vas a recibir una enseñanza de parte de Dios que te va a transformar la vida, te va a transformar la mente. Yo lo viví y quiero que lo vivas vos. Soy el pastor Facundo, del Ministerio Cerca del Cielo. Te bendigo en esta noche, te agradezco que has estado acompañándome aquí en este vivo que hemos hecho. Bendigo tu vida, bendigo todo lo que haya detrás de ti. Yo bendigo y te pido, Señor, en el nombre de Yeshua, mi Dios, que a todos aquellos que han estado mirando, mi Dios, este directo, Señor, este vivo que hemos hecho, te pido que a todos aquellos que hayan estado desde el primer minuto hasta ahora, los que se hayan conectado, Señor, después, que tú les demuestres, Señor, en esta noche, mediante, Padre amado, tu palabra, mediante tus milagros, mediante tu oído, porque tú tienes ojos y ves, oídos y oyes, y boca que habla, mi Dios. Te pido, Señor, que les demuestres, Padre amado, de que tú esta noche has hablado a sus vidas. Los bendigo, Señor, todo lo que hay allí. Bendigo la salud en los hogares, mi Dios. Bendigo, Señor, las finanzas en los hogares, Padre amado. Bendigo, Padre amado, así como dice tu palabra, todo sobre lo que pongamos nuestras manos será prosperado. Yo pongo mis manos, Señor, sobre ellos, mi Dios, los bendigo en el nombre de Yeshua y te pido, Padre amado, que transforme su vida por completo a partir de este momento, en este proceso, en este camino que vamos a llevar. Para cerrar, la Escritura dice que al final de los tiempos, cuando Yeshua venga y cuando sea el día terrible del Señor, todas las cosas van a ser ¡pum!, prendidas fuego. Todo. Es como que la creación en el último día va a ser todo encendido. Todo. Se va a prender fuego todo. Es como que el oxígeno se va a convertir en fuego y todo se va a consumir. Todo. Inmediatamente dice la Escritura que Dios va a hacer cielo nuevo y tierra nueva. Cada vez que termine un ciclo de la Torá, se cumple esa palabra. Cada vez que termine un ciclo, ¿sabes qué dice? Cielo nuevo y tierra nueva. Génesis de nuevo. Génesis 1:1 nuevamente. El ciclo de la Torá es la estructura misma del universo. La estructura misma del universo. En el ciclo de la Torá vas a ver hasta el Big Bang, que la ciencia habla del Big Bang, cómo comenzó todas las cosas. Dentro del ciclo de la Torá lo vas a ver. La ley de Dios es ciencia. Te bendigo tu familia
y espero que podamos conectarnos e interactuar en ese hermoso grupo que vamos a hacer. Shalom.